texto en el libro de Juan, capítulo 1. Gloria al Señor. ¿Qué tiempo tengo, pastor, para predicar? 40 minutos. Gloria al Señor. A los 40 minutos me dice, por favor. Gloria al Señor. Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. Gloria al Señor. Amén. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor, por favor. Y vamos a leerlo, hermanos, juntos en voz alta, esta primera lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu permiso, Señor, para predicar tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que la ministre al corazón, Señor, de los que hoy la van a recibir, Señor, y que puedan ponerla por obra, Padre, porque tu palabra, si no se vive, Señor, en poco es provechosa, pero si la vivimos, Señor, entonces gozamos de todas las bendiciones que ella trae, para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Nuestro tema se titula El origen pagano de la Navidad. Amén. Lo repite conmigo, por favor. El origen pagano de la Navidad. El origen pagano de la Navidad. ¿Cómo se originó la fiesta de la Navidad? ¿Es bíblico celebrar la Navidad? ¿Es bueno celebrar la Navidad? ¿Los hijos de Dios deberíamos celebrar Navidad? ¿Quién ordenó que se celebre Navidad? ¿En qué mes nació Jesús? En este mensaje quiero contestar estas preguntas. Gloria al Señor. Le he pedido a Dios que me permita hacerlo de manera clara. Gloria al Señor. Comenzamos diciendo, hermanos, ¿quién es Jesús? Amén. Jesús es el Verbo, amado hermano. Es el Verbo eterno. Jesús no tiene un origen. Jesús no tiene un punto de partida. A Jesús nadie lo hizo. Él es eterno. Él es Dios. Aleluya. Antes de que Él se llamara Jesús, la Biblia le llama, ahí donde leímos, la Biblia le llama el Verbo. Amén. Y nos lo presenta, hermano, como el Verbo eterno, como Dios mismo. Dice, y el Verbo era Dios. Gloria al Señor. Además nos dice, hermano, todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que el Verbo es el creador, gloria al Señor. Y que alguien me diga cuándo tiene su origen el Verbo. ¿Cuándo? ¿Quién podría decir, hermano? Si no sabemos el origen del universo, mucho menos nuestra mente, miren, se quebraría si tratáramos de razonar cuál es el origen de Jesús, porque Jesús no tiene un punto de partida. Jesús es eterno. En una ocasión, en un festival de Navidad en una iglesia cristiana evangélica, pasaron a una niña a hacer su participación en el festival y al final enseñaron que dijera feliz cumpleaños Jesús, dijo la niña. Y entonces yo pienso, ¿cuántos años tendrá Jesús? 2020, ¿cuántos años cumplirá Jesús? Amén. Mire, si yo le invito a mi pastel cumpleaños, yo le sabría decir cuántas velas le voy a poner. A lo mejor no caben en el pastel, pero sí le voy a saber decir cuántas. Pero si alguien quisiera celebrarle cumpleaños a Jesús, que me diga de dónde va a sacar la infinidad de velas por cada año de Jesús.
¿Habrá algún registro en el universo? El número de las estrellas del cielo alcanzarían para decirnos qué edad tiene Jesús. El vasto universo, hermano, nos podría decir siquiera la mínima parte de la existencia del Verbo que se hizo carne. No, hermanos, definitivamente no. El verso 14 mismo en Juan 1 dice: y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? Ese Verbo eterno, ese Verbo creador, todopoderoso, hermano, se hizo carne. Gloria al Señor. Y entonces el ángel Gabriel le asigna su nombre, y su nombre es Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, amado hermano, ¿cuándo nació Jesús aquí en la tierra? ¿Cuándo nació Jesús aquí en la tierra? ¿Cuándo el Verbo se hizo carne? Que alguien me diga en qué mes y qué día. ¿Cuándo, hermanos? No hay registro. Algo que es importante para Dios, Dios lo revela en su palabra. La palabra de Dios es la revelación de las verdades del Padre. Toda revelación que Dios ha querido dar a conocer al hombre se encuentra en este libro santo que se llama la Biblia. Todo lo que Dios ha querido que usted sepa está registrado aquí. Todo lo reveló. ¿Por qué Dios no revela la fecha en que el Verbo se hizo carne? ¿Por qué, hermano? Porque al Padre no le interesa que usted sepa la fecha en que Jesús, el Verbo, se hizo carne. ¿Decimos amén? Amén. O alguien podría pensar que al Espíritu Santo se le olvidó decirnos la fecha en que nació. Al Espíritu Santo se le habría pasado ese dato, hermano. Se le olvidó al Espíritu Santo decirnos en qué mes y en qué día el Verbo se hizo carne. No, de ninguna manera. El Espíritu Santo, pastor, sabrá cuándo Jesús se hizo carne en el mundo. ¿El Espíritu Santo lo sabe? Sí, desde luego. Y que me diga alguien a quién se lo ha revelado. ¿Por qué no lo ha revelado? ¿Se lo reveló a Pedro? ¿Se lo reveló a Juan? ¿Se lo reveló al apóstol Pablo, quien fue llevado al cielo, inclusive al tercer cielo? No, hermanos. Dios no reveló esa fecha precisamente para evitar idolatrar un día. Amén. Decimos amén. Amén. Mire, los cristianos, los pentecosteses, somos expertos en criticar a los hermanos adventistas, ¿verdad? Seamos sinceros, ¿los hemos criticado o no? Porque ellos idolatran un día. ¿Qué día? Sábado. ¿Y los hemos criticado o no los hemos criticado? Seamos sinceros. Sí, hermano, sí, de alguna manera lo hemos hecho. Porque si nosotros quisiéramos denunciarles un error en su doctrina, lo primero que les diríamos es, pastor, pues el día que ellos idolatran, ¿verdad? El sábado. Pero dice el Señor, pero miras la paja que está en tu hermano, en el ojo de tu hermano, ¿verdad? Pero no has mirado la viga que está en el ojo tuyo. Decimos amén. Amén. Entonces, ¿por qué Dios, el Espíritu Santo, nunca reveló la fecha en que el Verbo se hizo carne? ¿Por qué? Para no dar lugar precisamente a idolatrar días. Decimos amén. Amén. Por eso, hermano, no piense que al Espíritu Santo se le olvidó o le falló o a la Biblia le faltó esa revelación. No, hermano, la Biblia no nos da la fecha en que ese Verbo eterno se hizo carne. Gloria al Señor. Segunda o siguiente pregunta:
Jesús nuestro Señor verdaderamente fue un niño, una persona humana como todos nosotros, nació, pero el diablo ha querido que la gente piense en Jesús en una forma de bebé. Amén. Así lo tiene el mundo. Piensan en Jesús y piensan en un bebé que lo toman, lo hacen de yeso y lo comienzan a mecer. Ese no es el Jesús de la Biblia. No. Ese niño creció, dice la Biblia. Crecía, la verdad, y se fortalecía. A los 12 años, ¿dónde estaba Jesús? En el templo, instruyéndose en los negocios de Dios Padre. Ahí Jesús ya no era un bebé, ya era un adolescente de 12 años. Después creció y a los cuantos años fue bautizado por Juan Bautista. A los 30 años, dice el Evangelio en Lucas. A los 30 años. ¿A los cuántos años, hermano, Jesús fue a la cruz a dar su vida, el rescate de nuestras almas? ¿A qué edad? 33 años. Pero Satanás quiere que el mundo siga pensando en Jesús como un niñito, como un bebé. Y esa idea es del diablo. Jesús no es un bebé. Jesús ya tenía 33 años cuando fue a la cruz. Es todo un varón de guerra. Él es fuerte y valiente. Gloria al Señor. Ahora la pregunta es, hermano, en esos 33 años de edad de nuestro Señor aquí en la tierra en carne, ¿cuántas veces celebró su cumpleaños? ¿Cuántas? Hermanita, ¿cómo se llama usted? Hermana Karina, ¿cuántas veces usted sabe que Jesús celebró su cumpleaños? No, ninguno, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo. ¿Ustedes creen que se le olvidó al Espíritu Santo revelarlo? ¿O el Espíritu Santo es incapaz de revelarlo? ¿O a la Biblia le faltó esa revelación? No, de ninguna manera. Jesús jamás festejó su cumpleaños aquí en la tierra, porque Él no es de este mundo. ¿Decimos amén? En una ocasión dijeron, ¿y cómo usted si celebra, dice, su cumpleaños? Hermano, porque mis días están contados y un año más es para gozarme, hermano. Yo no sé si estaré el próximo año, pero Jesús no. Jesús es el verbo eterno. ¿Cuántas veces los apóstoles del Señor celebraron el nacimiento en carne de nuestro Señor Jesús? ¿Cuántas veces? Ya no digamos ese punto ya quedó. Ahora los apóstoles, ¿cuántas veces dijeron, vénganse Pedro, Juan, Lucas, vamos porque es cumpleaños del Señor Jesús y no lo podemos pasar por alto? ¿Cuántas veces? ¿Alguien me dice? ¿Algún profeta aquí que el Espíritu Santo se lo haya revelado? No, tampoco. Tampoco, amados hermanos. Nadie le celebró a Jesús. La iglesia primitiva, en todo el libro de Hechos, en todas las cartas apostólicas, la iglesia, cuando se reunió para celebrar el nacimiento de Jesús aquí en la tierra, ¿cuántas veces? Cuéntemelas, hermano Carlos. ¿Nos podrá dar un tema de eso, hermano? No, porque no lo celebraron, hermano. Por eso no hay fechas. La Biblia nos revela cómo vivió la iglesia primitiva. No hay jamás siquiera una insinuación de que a Jesús se le celebre el día en que el Verbo se hizo carne en la tierra. Nunca, jamás. Ahora nosotros, la iglesia, y estoy convencido que somos la última generación antes de la venida de Cristo. Muchos aquí alcanzarán a vivir la venida de Cristo Jesús en las nubes por su iglesia.
Esto ya está muy pronto. Amén. Muy pronto está. Gloria al Señor. Nosotros, la iglesia, hermano, tenemos una guía, una y solo una. Se llama la Sagrada Escritura. Se llama la palabra de Dios. La palabra viva y verdadera, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Libro que actualmente nosotros lo conocemos como la Santa Biblia. No hay otro. Decimos amén. Esta es nuestra guía. Si algo vamos a hacer, tiene que estar acá. Decimos amén. Ahora, si alguien dice, bueno, eso es en la iglesia, pero en mi casa yo hago lo que quiero, se equivocó. Porque el cristiano es aquí, en su casa, en la casa ajena, en el trabajo, en la calle y donde se encuentre, es hijo de Dios. Porque si en algún lugar usted no es hijo de Dios, entonces no lo es en ningún lado. Alaba el nombre de Cristo. Aunque no dan ganas, ¿verdad? Bueno, pase saliva, pues. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros como pueblo del Señor, como pueblo adquirido por Dios, queremos saber algo de una situación, acá, la Santa Biblia. Dios la ha preservado, hermano, para nuestra enseñanza. Ella es la luz de la iglesia. Gloria al Señor. En ella el Espíritu Santo le va guiando paso a paso. No hay un solo asunto en la vida de nadie, de ninguna edad, de ninguna clase social, que la Biblia no le dé respuesta a ello. No hay situación del ser humano, de sociedades, de ningún tipo, que la Biblia no tenga la respuesta para ese problema o ese cuestionamiento. La Biblia es completa, es la palabra revelada de Dios. Entonces, como en la palabra de Dios no está eso, sin embargo, le voy a decir, sin embargo, sí nos dice lo que tenemos que celebrar. Quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios. Por favor, pastor, me tome el tiempo, por favor, porque si no me pasa. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Alabe el nombre de Cristo. Ya lo tiene, capítulo 11, versos 23 al 26. Escuchen, por favor. Está hablando el apóstol Pablo y él dice: porque yo recibí ¿de quién? Del Señor Jesús. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, que lo que no recibió es lo que no enseñó. Él enseñó lo que recibió de parte del Señor. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿qué? En memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Qué? Fíjense, está hablando de celebrarlo todas las veces que se pueda. Todas las veces que la bebieres, hacerlo en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué cosa? El nacimiento del Señor anunciáis. ¿Alguna Biblia, alguna versión que usted traiga dice el nacimiento? La muerte del Señor anunciáis. ¿De aquí hasta cuándo? Hasta que Él venga por su iglesia. Denle palmas al Señor Jesús. Porque estamos esperando su venida. Su venida está cerca, amado hermano. Entonces, a diferencia del nacimiento, que sí es lo que el Señor Jesús estableció que celebremos, ¿su qué?
Su muerte, gloria al Señor. Claro, su muerte sí. Le llamamos la Santa Cena, le llamamos la comunión, le llamamos la Cena del Señor. Eso sí lo instituyó el Señor. Amén. Mira, amado hermano, ¿por qué la muerte y no el nacimiento en Belén de Judea? Porque por el hecho del nacimiento nadie será salvo. Amén. Usted no va a entrar al cielo porque por el nacimiento de Jesús en Belén. No. Usted cuando entre al cielo será por la muerte de Jesús en aquella cruz del Calvario. A su nombre toda la gloria y toda la honra. El apóstol Pablo expresó y dijo: me gloriaré en la cruz de Cristo. No dijo: me voy a gloriar en el pesebre de Jesús. No, ahí no se consumó nada. La consumación de la redención de nuestras almas perdidas y condenadas a un infierno eterno, hermano, esa salvación se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesús dice: haced memoria de esto todas las veces, en memoria de mí, gloria al Señor. Aleluya. A su nombre toda la gloria. En eso sí, eso sí está establecido, es una fiesta al Señor Jesús. Es más, el Señor prometió que la celebraremos con Él allá en el cielo. Pero mire que no dice: allá en el cielo seguiremos celebrando Navidad. No, allá seguiremos celebrando el nacimiento en Belén, para que María esté ahí presente. No, allá seguiremos celebrando, hermano, con el Señor Jesús la Santa Cena. Y por la eternidad celebraremos el acto glorioso de que Jesús fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. O sea que no solamente es una celebración aquí, sino seguirá siendo ahí en el cielo. Otra de las diferencias de celebrar el nacimiento, pues es muy grande, y de celebrar la muerte del Señor. El nacimiento hasta estando borrachos lo celebran. ¿Sí o no? Hasta borrachos. Te encuentras un borracho en la noche y va a decir: feliz Navidad. Pero la celebración de la muerte del Señor Jesús no la pueden celebrar todos. ¿Verdad que hay mucha diferencia? ¿Quiénes pueden, pastor? ¿A quiénes le ministra la Santa Cena? Los bautizados. O sea que para celebrar con Jesús no es así de fácil. Hay que tener un compromiso con Él. Requiere entregar tu vida a las plantas de Jesucristo. No todos. Pastor no puede salir y el día que va a ministrar, a ver quién pase, no quiere venir a celebrar a Jesús la muerte. No, nunca va a hacer eso, porque esto es solamente para los que le han entregado su vida, aquel que dio la suya en rescate de nuestras almas. ¿Se da cuenta que con el Señor no es así de fácil? No es todo mundo: feliz Navidad, cumpleaños de Jesús. No. Para celebrar con Jesús hay que entregarle su vida. Y hay que tomar las cosas de Dios en serio. Y hay que vivir con Él. Crucificado con Cristo estoy, dijo el apóstol Pablo. Para celebrar con Él aquí y allá en el cielo, que lo seguiremos haciendo, hay que estar con Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alaba el nombre de Cristo Jesús. ¿Todavía me queda tiempo, pastor? Sí, gloria al Señor. Bueno, entonces, si esto no viene de Dios, ¿de dónde surgió la Navidad? Amén. Deuteronomio, por favor, busque Deuteronomio 4, verso 19. Si lo encuentra, dígame. Está muy fácil, ¿no? Encontrar. Deuteronomio 4,
Verso 19, escúchenlo por favor. Está hablando nuestro Señor Jehová a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y dice, no sea, o sea, no quiero que se haga así. No sea que alces tus ojos ¿a dónde? Al cielo, y viendo qué cosa, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Por qué Dios prohibió a la nación de Israel, a su pueblo en el Antiguo Testamento? Le prohibió que se fuera a servirle al sol, a la luna y a los elementos celestes. ¿Por qué? Porque todas las naciones lo hacían. Amén. Todas las naciones, hermano, todas las civilizaciones antiguas, desde los fenicios, hermano, los egipcios, más modernamente los griegos. En nuestra tierra mexicana hay un lugar que se llama San Juan Teotihuacán. Todavía está para evidencia de esto, que Dios prohibió la adoración al Dios Sol. Está la pirámide del Sol, es la pirámide más grande en todo el continente americano, porque los pueblos antiguos se comenzaron a idolatrar al sol, a la luna, a las estrellas, pero el sol era el principal, porque su actividad principal productiva era la agricultura. Y ellos descubrieron lo que hoy en día los niños les enseñan, que se llama la fotosíntesis. ¿Alguien sabe lo que es la fotosíntesis? Es el efecto de los rayos del sol sobre toda la vegetación en la tierra. Sin el sol no es posible, hermano, la producción vegetal. Amén. No hay fruto, no hay semilla, si no hay rayos del sol. Mira, hay todavía muchos viveros de plantas, y aún en la noche les tienen que poner focos simulando que es el sol. La planta dice, ahí está el sol, y entonces crece. Ellos se dieron cuenta de eso, y entonces dijeron, el que nos proporciona todo es el sol, y le llamaron Dios. El Dios supremo estaba sobre cualquier otro Dios en la tierra. Por eso Dios le advirtió a su pueblo: yo no quiero que ustedes hagan así. No quiero que adoren al sol, ni a la luna, ni a los astros, ni a nada de eso. Gloria al Señor. Ahora, hermano, los pueblos antiguos celebraban el nacimiento, escuche, el nacimiento del Dios Sol en las fechas entre el 21 y el 25 de diciembre. ¿Me escuchó? Era una fiesta tremenda, una fiesta muy grande que le hacían, le llamaban el nacimiento del Dios Sol. ¿Por qué el nacimiento del Dios Sol? Porque en esas fechas, hermano, es cuando entra por primera vez la inclinación del sol y da lugar a la primera estación climática del año, que es el invierno. Amén. O sea, es la primera vez que el sol inicia con la primera estación en el año. Por eso los antiguos le llamaron el nacimiento de ¿qué cosa? Del Dios Sol, entre el 21 y el 25 de diciembre. Cuando Roma, hermano, me voy a apresurar, mire, cuando Roma, por favor pónganme atención, no se me distraigan. Cuando Roma comenzó a gobernar las naciones, hermano, ¿quién gobernaba, por ejemplo, en los tiempos de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra? ¿Quién gobernaba? ¿Qué nación? ¿Quién crucificó al Señor Jesús? Los romanos, ¿verdad? Roma comenzó a hacerse muy poderosa y comenzó a someter a todas las naciones. Roma fue la que crucificó a nuestro Señor Jesús. Amén. Y ahora resulta que le celebra el nacimiento. Miren nomás qué grande hipocresía. ¿Sí? ¿Se da cuenta?
Alguien le mata a un familiar y después viene y le dice, vamos a celebrarle su cumpleaños. Roma es mi enemigo porque es enemigo de Dios. Esa religión católica romana es iglesia falsa del diablo y son nuestros enemigos porque siempre han sido enemigos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Roma se hizo poderosa y gobernó prácticamente a todo el mundo de aquel entonces, hermano, entonces se encontró con las tradiciones que los pueblos tenían de la adoración al Dios Sol. Y cuando Roma, hermano, instituyó la religión católico romana, hermano, lo que hizo, y le voy a dar una definición de la iglesia católica no es más que una mezcolanza entre las costumbres paganas, tradiciones paganas, con un falso evangelio. Eso es el catolicismo romano. Repito, es una mezcolanza de costumbres paganas con un falso cristianismo. Decimos amén. Entonces, cuando ellos instituyen la religión católica, amado hermano, entonces le dicen a los pueblos: en tu celebración al Dios Sol que haces del 21 al 25, el nacimiento del Dios Sol, también vamos a celebrar el nacimiento de lo que ellos llaman hasta la fecha el nacimiento del niño Dios. Yo quiero decirle que Dios no es un niño. Dios no es un niño. Decimos amén. Por eso le repito, ese Jesús no es el Jesús de la Biblia. Jesús no es un niño. Dios no es un niño. Amén. A Jesús no lo carga nadie. Él sostiene al mundo, al universo en sus manos poderosas. A nadie lo carga, amado hermano. Amén. Así fue, hermano, como ellos mezclaron. El Papa católico llamado Julio I en el año 354, escúchelo, en el año 354, el Papa en turno, el Papa católico, hijo del diablo, amén, enemigo de la iglesia de Cristo, estableció la fecha de la famosa Navidad que hasta ahora se celebra como el nacimiento del niño Dios. Lo estableció oficialmente y lo puso a la fuerza. Primero fue por la fuerza, después ya fue por tradición. Decimos amén. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, ese es el origen de la fiesta de la Navidad. En inglés, Merry Christmas significa la misa a Jesús. Yo les pregunto, mis hermanos de la iglesia de Gloria en Gloria, ¿ustedes le celebran misa a Jesús? ¿Hacen misa a Jesús? No es de nunca. Eso es la Navidad, el Merry Christmas, la misa a Jesús. Decimos amén. Gloria al Señor. Tengo un poco de tiempo más, pastor. ¿Sí? Gloria a Dios. Pasen saliva, hermanos. Ahora quiero hablarle de otro símbolo muy representativo de la Navidad. Mire, quiero que abra su Biblia, por favor. En Deuteronomio, el mismo en Deuteronomio 16. Dame el nombre de Cristo Jesús. Deuteronomio 16, verso 21. Alguien léalo, por favor. Yo no tengo, pero quiero que alguien participe. No vaya a decir, el hermano trae una Biblia truqueada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Gracias, Señor. No
no y no plantarás ningún árbol para Acera con letra mayúscula, porque es el nombre de una diosa pagana, femenina. Amén. Pues es la figura idolátrica, pero en femenino. La principal en los tiempos, en las tierras de Canaán, hermano, fue Baal, y en su forma femenina fue la diosa, ¿cómo? La diosa Acera. La diosa Acera, hermano, era la diosa más importante de esos pueblos antiguos, y le rendían culto precisamente por medio de árboles frondosos. La nación de Israel, el pueblo de Dios, fue desechado precisamente porque no solamente se puso a adorar a los Baales y a la diosa Acera, sino que se atrevió a sembrar y a poner esos árboles junto al altar de Jehová. Por eso el Señor dice: no plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, porque hasta de eso fueron atrevidos. Y cuando yo veo una casa de Dios, un templo que dice cristiano evangélico, y veo esos árboles ahí en el altar de Dios, digo: Padre, ¿qué está pasando? No lo harás, no así, así no. Amén. El pueblo de Israel se atrevió, y mire cuánto han sufrido. A pesar de que Dios le prometió a Abraham, el hombre que no le negó a su hijo, ¿verdad? No le negó a Isaac. Hizo un pacto con él. Sin embargo, por la necedad y la idolatría de su descendencia de Abraham, Dios los desechó. Y han andado en el mundo errantes. Y hasta tiempos modernos, en la Segunda Guerra Mundial, los hermanos, los alemanes quisieron exterminarlos, mataron de manera horrible a miles y miles de judíos de descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque idolatraron y además se atrevieron a hacerlo en el mismo altar de Jehová nuestro Dios. Si usted alguna vez se preguntó por qué los judíos han andado así y siempre les están peleando su tierra, la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham, no la disfruta Israel, la tienen los musulmanes. ¿Y sabe qué tienen que ir a mendigar? La parte trasera de un muro, de unas ruinas que quedaron ahí, el muro de los lamentos. Ahí van de todo el mundo los judíos a rendir culto a Jehová. Ahora sí, después de haber sido desechados por Dios, por haber levantado esos altares paganos junto al altar de Jehová nuestro Dios. Entonces ya me entendió quién es Acera. Sí, hermano. Gloria a Dios. Jueces, por favor. Jueces. Mire, creo que yo soy el que viene de más lejos, hermano, así que yo creo que no hay problema, ¿verdad? Déjeme terminar. Aleluya. Déjeme terminar. Gloria al Señor. Jueces, por favor. Jueces 6. Si me los hubiera juntado desde la mañana, hermano, ya estaríamos terminando. Jueces 6, 24 al 26. Alabe al Señor, hermano. Dice así: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, miren lo que le dijo Jehová, ¿a quién? A Gedeón: toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también, ¿qué cosa? La imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto. ¿Con qué? Con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces, ¿de qué estaba hecha Acera?
Era de madera, era un árbol. Amén. Ese era su símbolo y la idolatraban en todo árbol frondoso, amados hermanos. Esa es la reina que le llamaron también, mire, llegó a ser tan importante la diosa Acera que la llamaron la reina del cielo. Vamos por favor a Jeremías. Gloria a Dios. ¿No le parecen blasfemias tremendas, hermano, todo esto? Jeremías capítulo 7, verso 18. ¿Alguien lo lee, por favor? La palabra de Dios dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Gracias, Señor. Mire, aquí está la celebración de lo que hoy se llama la Navidad. Muchos se justifican porque dicen, es que es en familia, es familiar, ¿qué tiene de malo? Mire cómo es desde la antigüedad la fiesta a esa diosa, a esos dioses paganos. Era una fiesta familiar y participaban todos los miembros de la familia. Los hijos recogen la leña, ¿sí? Imagínense, llega el día de la celebración, todos participan. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres que amasan la masa para hacer comida, para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo. Ahora, ¿se las comía la reina del cielo o se la comía la familia? Pues la familia, desde luego, ¿verdad? Porque hoy dicen, no, pero pues la comida la hacemos para nosotros. No. Claro, pues el ídolo no se lo puede comer, pero se lo come en honor a esos hijos. Amén. Si usted hace un banquete especial en esta noche, amén, usted lo está haciendo en honor a esa tradición. Amén. Yo quiero deslindarme delante de Dios. Amén. Aunque alguien diga, no, pero pues yo lo hice porque nos gusta, hágalo otro día, pero no hoy. Decimos amén. Miren la fiesta de la Navidad aquí en un solo versículo. Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, dice el Señor, para provocarme ¿a qué? A ira. A ira. ¿Quiere usted provocar a Dios a ira, hermano? ¿Le gustaría provocar a Dios? ¿Le gustaría conocer un Dios airado? Ahora mire, muchos dicen, no, pero no me pasa nada, lo celebro cada año. No, hermano, es que en estos tiempos de la gracia, la ira de Dios está reservada para un día que se acerca cada día más. O sea, usted puede celebrar lo que quiera, la tradición pagana que sea. Aquí no le va a pasar nada, pero usted está llenando de ira la copa de la ira de Dios y está siendo reservado para aquel día. Ahorita Dios no le va a decir nada, porque es el tiempo de la gracia, repito. Amén. Pero en aquel día Dios ajustará cuentas. Decimos amén. Entonces, hermanos, ese es el origen del árbol de la Navidad. Quiero que lea por favor también ahí mismo en Jeremías el 10, capítulo 10. Versos 2 al 5, escúchelo por favor. Dice, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Bueno, no aprendáis, sí, para que no alguien vaya a decir, es que el hermano Jesús dijo. No.
porque así ha dicho Jehová. No aprendáis el camino de ¿qué? De las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, ¿se da cuenta? Obra de manos de artífice con buril, con plata y oro, ¿qué cosa? Lo adornan. Claro, ahora ya no hay lana, ¿verdad? No hay oro ni hay plata. Lo adornan con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Gloria al Señor. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Se da cuenta? Lo adornan, hermano. Esa tradición no es nueva. Esa tradición del árbol es muy antigua. Decimos amén. Ya estaba esa tradición de ir a cortar el árbol y de adornarlo. Vamos a Isaías 44, profeta anterior a Jeremías. Isaías 44, versos 14 y 15. Dice así la escritura: corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta, ¿qué cosa? Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toman ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios con letra minúscula, porque es un Dios falso, y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. El pino siempre se ha usado en la idolatría desde tiempos muy antiguos. Amén. Hace poco fui por ahí, por San Carlos, se llama, por Yautepec adelante. Miren, están los plantíos y los anuncios. Venga y compre su pino. Ahí está, hermano. Va la gente y lo escoge. Quiero ese, quiero ese. Van al bosque, lo cortan, lo ponen en su casa o en su iglesia, en el altar de Dios, y lo adornan sin saber. Muchos y muchos sabiendo, lo siguen haciendo, sabiendo que eso provoca a Dios a ira. Decimos amén. Amén, amén. Por último, hermanos, yo quiero que ustedes vean en el segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, no quiero cansarle más, creo que lo principal ya lo dije. Segunda de Reyes 17, verso 10. Dice así el escrito: y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de ¿qué? De todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Gloria al Señor. Ahora le voy a leer el verso 16, me voy a saltar para terminar ya. Dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, o sea, los árboles frondosos, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Qué significan las esferas brillantes en el árbol de la Navidad? Los astros, las estrellas, el ejército de los cielos. Claro, hoy modernamente con las luces atractivas pues lo hacen todavía más real, ¿verdad? Pero no es más que el origen, hermano, pagano tanto de la Navidad como de el árbol de la Navidad. Si eso lo instituyó la iglesia del diablo, la iglesia del Dios viviente tiene que obedecerle.
nosotros que acatar lo que el Papa Julio I instituyó? No, de ninguna manera, Señor. Porque en ese caso, pues ¿para qué dejó su religión? Decimos amén. ¿Le gustaron las tradiciones de esa religión católica? Si le gustaron y las extraña, hermano, pues ¿para qué? ¿Para qué llenar de ira a Dios? Mayor será el castigo para el que quiere ser, mire, todo el año glorificando a Dios, y en diciembre, les he dicho, se hacen católicos chiquitos. Amén. Alabe al Señor. Empiezan a sentir ese ambiente pagano, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirvió que todo el año le rindiéramos la gloria al Señor si en diciembre les nace lo que les quedó a los que fueron católicos? Gracias a Dios, yo le debo mucho a Dios, y Dios me va a pedir muchas cuentas, hermano, porque gracias a Dios yo nunca supe lo que fue eso. Gracias a Dios, yo como muchos aquí ya crecí en la bendita palabra de nuestro Dios. Pero aquellos que fueron católicos, llega el mes de diciembre y todavía les empiezan a hacer esa devoción. Esa reina que le llamaron reina del cielo, la pregunta es: ¿realmente hay una reina en el cielo, hermano? ¿Habrá una reina en el cielo, pastor? No. Actualmente, ¿cómo le llaman a esa acera? ¿Cómo la conocieron en nuestro país? En estas tradiciones, ¿cómo le llaman? Guadalupe. Los antiguos le llamaban Tonantzin y la adoraban en el cerro del Tepeyac el 12 de diciembre. Pero vinieron los europeos, los españoles, y encimaron, repito, el catolicismo no es más que una mezcolanza de tradiciones paganas con un falso cristianismo. Y les presentaron primero a la que ellos tenían allá en España. Pero como era de tez blanca y aquí no había mujeres de tez blanca, no la quisieron. Entonces los frailes dijeron: no, pues ¿qué hacemos? No la quieren. Amén. Porque Tonantzin era morena. Entonces, ¿qué hicieron los muy abusados? ¿Qué hicieron? Pues se la pintaron en la morenita y les dijeron: esta es Tonantzin, a la que tú le sirves cada año en el cerro del Tepeyac. Esa es la raíz de la Navidad y del árbol de la Navidad. Y todas esas tradiciones están enlazadas. Comienzan desde el 8 de diciembre, terminan hasta el 2 de febrero. Amén. Como usted y yo sabemos que en el cielo no hay reinas. Amén. Como usted y yo sabemos que solamente hay un rey. Que es glorioso y es majestuoso. A Él le servimos. A Él adoramos y estamos dispuestos a morir si es necesario por la causa de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo eterno. A Él la gloria y a Él la honra. ¿Cuándo nosotros le celebramos al Verbo que se hizo carne? Todos los días. En cada culto, en cada alabanza, en cada himno, estamos honrando que el Padre haya enviado a su Hijo al mundo. O no siempre estamos citando Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Al Señor lo celebramos todos los días. Gloria al Señor. Con obediencia, con buen testimonio, congregándonos, anunciando al mundo la salvación por medio de Cristo. Todos los días. Si alguien me preguntara: hermano, entonces ¿cuándo le debemos celebrar? Todos los días.
Y si no lo celebra todos los días, pues le está debiendo mucho. Dios les bendiga, pastor, muchas gracias. Denle palmas al Señor.